de la idea que has tenido de realizar este tipo de charlas y de entrevistas en la época en la que estamos me parece fantástica. Y nada, espero poder aportar un poco mi visión de la psicología del deporte, que es la mía, después cada uno que tenga la suya propia. Pero bueno, sí que es verdad que, como tú dices, tengo la suerte de haberme especializado, digamos, en el balonmano, como, aunque después trabajo con otros deportes también, pero vamos, mi carrera se ha basado casi en exclusiva para trabajar en el mundo del balonmano. Sí. Perfecto. En cuanto a qué suelen trabajar, qué te Mm, suelen demandar, o mm. qué te demandaban aquí en Málaga o qué te demandan ahora allí con la selección escocesa. Vale. Mira, voy a dividir mi respuesta en dos partes, ¿vale? Voy a separar por categorías. Mi trabajo o sea, mi, mi día a día depende un poco con quién trabajo, si es más con categorías inferiores o con adultos. Entonces, para las categorías inferiores, normalmente lo que suelo hacer es dividir mi trabajo en tres grandes bloques. Uno es el psicoeducativo, y ahí abarcamos tema de es más tipo clase o aula, digamos, donde trabajamos tema de valores, disciplina, comunicación, esfuerzo, inteligencia emocional, cohesión de grupo también, que eso es algo que me piden mucho los entrenadores, sobre todo de selecciones y tal. Son chavales chicos y chicas que a lo mejor no están todo el día juntos, no entrenan en el mismo equipo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos mejorar esa cohesión de equipo? Eh, Eso por un lado, el tema psicoeducativo, que quizás es el más, sobre todo para los alumnos, para los deportistas jóvenes, quizás un poco el más aburrido, porque es como si fueran a una clase o lo que sea. Entonces tratamos de hacerlo lo más práctico posible, para que después vean, hostia, ¿vale? ¿Cómo puedo comunicarme con mi compañero de equipo en un partido, que las pulsaciones están muy altas, estamos perdiendo, estamos ganando? Y no es lo mismo si hablamos tú y yo tranquilamente que si a lo mejor compartimos un partido, no sé, te puedo pegar un grito y tú a lo mejor dices, hostia, mal. Sí, sí, sí. Y que muchas Entonces, veces se interpreta y puede crear mal clima, ¿no? Eso exacto. pasa mucho. Eso que acabas de comentar pasa mucho. Efectivamente, entonces un poco ser conscientes bueno, de la comunicación, ¿no? En este caso, o inteligencia emocional también, ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de, ¿no? Hay que ser hay que tener más empatía, más asertividad y todo lo relacionado con la inteligencia emocional. Entonces eso se trabaja mucho o yo me gusta trabajarlo desde temprano, porque tengo una visión un poco de la psicología del deporte, sobre todo preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que es clave trabajar con categorías inferiores para que tengan ciertas habilidades psicológicas, lo hemos hablado al principio, para poder afrontar situaciones positivas, negativas, cómo lo afrontamos, cómo gestionamos el estrés, si más o menos lo tenemos aprendido de más joven, cuando llegamos Es como a todo. categoría senior, efectivamente, pues más o menos De pueden salir acuerdo. las cosas de una forma u otra, ¿no? Si lo hemos trabajado. Entonces, la psicoeducación por un lado, y después por otro, que es quizá lo que más se vende desde la psicología del deporte, es el entrenamiento en destreza y habilidades psicológicas, temas de relajación, visualización, establecimiento de objetivos, digamos que quizás la regulación de la ansiedad o de los niveles de estrés durante la competición, la ansiedad precompetitiva, cómo controlamos todo eso, ¿no? Entonces es un bloque aparte que normalmente se llama habilidades psicológicas, y eso, gran parte de mi trabajo también se dedica a eso, de decirles, mira, estamos en una situación de partido y eso lo entreno mucho en la pista. Yo, aparte de hacer sesiones individuales y tal, me gusta mucho trabajar en la pista, porque al final es donde el atleta o el deportista se siente más cómodo,
y es donde al final del día hace su trabajo. Entonces, eh, son 10 minutos que los llevo a un lado y les digo, mira, les entreno en visualización, en relajación, in situ, en la pista. Previamente se ha hecho un trabajo antes para que más o menos lo conozcan y después se entrena. Yo esto siempre lo digo mismo, siempre lo digo. Muchas veces me vienen deportistas, es que me pongo nervioso cuando voy a lanzar un 7 metros. Digo, vale, ¿ha hecho los entrenamientos en relajación que hemos estado haciendo? No. Digo, vale, entonces no esperes que en este partido te digo, respira, haz el ejercicio de respiración, lo haces, no sé si vas a meter el 7 metros o no, pero probablemente no funcione igual si lo has entrenado durante toda la semana, durante todo el mes o durante todos los años que llevas compitiendo. Entonces muchas veces pasa esto, ¿no? Que los jugadores vienen con algo específico, vale, hemos trabajado esto en la sesión, después se olvidan, no lo practican, no lo entrenan y después en momentos de estrés y de ansiedad eh, dicen, hostia, trabajé con Seba, el tema de la respiración, voy a hacerlo. Claro, la efectividad de ese programa, de ese entrenamiento de relajación, no es lo mismo. No es lo mismo si lo llevas entrenando durante 6 meses, que probablemente te funcione, a que de un día a otro digas, venga, vamos. Oye, después, venga, Seba, no me ha funcionado la relajación. Y tú, claro, vale. Pero al final es que son paralelismos de como el que no entrena el lanzamiento desde 12 metros y quiere meter 7, 12 metros seguidos, ¿no? Efectivamente, Esto, al efectivamente. final, es la práctica y la repetición lo que hace el aprendizaje, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, uno de mis objetivos a nivel general, tanto con categorías inferiores como categorías superiores a adultos, es tener una visión de la psicología como entrenamiento también, ¿no? Sobre todo el tema de destreza y habilidades psicológicas, que sea parte de tu entrenamiento diario. Vas al gimnasio, tu entrenamiento físico. Después vas a la pista, tu entrenamiento técnico-táctico. Y claro, al final el entrenamiento mental también tienes que trabajarlo, tienes que entrenarlo. Si no, probablemente ante situaciones de estrés, pues no la afrontes del todo con la eficacia necesaria para superarla, ¿no? Y después, por otro lado, por último, es la terapia psicológica entendida más como psicología quizás clínica, ¿no? Puede ser que, eh, sobre todo con categorías inferiores, hay algunos niños que necesitan como decía, necesitan una ayuda extra, aparte de la psicoeducación y el entrenamiento en destrezas o habilidades psicológicas. Después es verdad que muchas veces a lo mejor necesitan una terapia psicológica un poco más profunda, ¿no? Entonces, más lo que todos conocemos como la psicología del sofá o del diván, que no utilizo diván para nada, Pero no pero la bueno, conozco. no, es simplemente lo que normalmente la psicología se asocia mucho con el diván, pero eh, se trabaja aspectos tanto deportivos como personales. Por ejemplo, niños que sufren bullying en el colegio o lo que sea, pues si están conmigo, les ayudo por lo menos a superar esas situaciones, ¿no? Que pueden repercutir también en el deporte. O, por ejemplo, si hay un tema de bullying en el equipo o lo que sea, pues evidentemente eso ya es más como terapia psicológica propiamente dicha, ¿no? Y entonces, resumiendo, eso es lo que hago con las categorías inferiores: psicoeducación, entrenamiento en destrezas psicológicas, relajación, visualización, establecimiento de objetivos, y después terapia psicológica, propiamente dicho. Con los adultos, En la bueno, élite. pues la élite, o sea, sí, perdón, Pablo. ¿Qué te suele demandar si llevas La élite. Mm. Sí, normalmente muchas veces me vienen por dos lados, ¿no? Una vez es el entrenador que dice, tienes que hablar con esta jugadora o con este jugador porque en los partidos pisa la línea siempre. Siempre que va a lanzar, pisa el área. ¿Y esto cómo puede ser? ¿No? A lo mejor el entrenador piensa que hay un componente psicológico. ¿Puede haberlo o no? Entonces se trabaja, ¿vale? me parece Eso por algo- un lado. Y a lo mejor el jugador no se da cuenta o dice, hostia, pues no he pensado esto. Pues eso se trabaja, por un lado. Después, por parte de los jugadores, muchas veces, ¿qué pasa? Lo que más, dentro de mis años de que he trabajado,
tanto con equipos masculinos como femeninos, muchas veces me pasa que vienen y me dicen, eh, Seba, mira, me pasa que durante los entrenamientos me sale todo y después en los partidos lo que entreno no me sale. Es como que entreno de una forma y después juego de otra, ¿no? Yo Entonces, sí, claro. ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Muchas veces la pregunta es siempre, ¿por qué me pasa esto? Si yo después, no sé, del extremo lo lanzo todo al largo y después voy al partido y lo lanzo todo al corto y claro, la portera me está esperando, o el portero me está esperando en el corto y no soy capaz de meter el largo, ¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones, sobre todo, que me suelen llegar más a menudo. Esas son las más comunes, quizá. Eh, a ver si se me escapa alguna. No, sí, ya te digo eso. Algún tema de me pongo nervioso antes del partido, sobre todo. También, sobre todo, cuando son partidos que tienen especial importancia. Muchas veces hay jugadores bueno, que se ponen un poco más, tienen ese estrés precompetitivo, esa ansiedad precompetitiva. Entonces, trabajamos eso también, sobre todo. Y ya te digo, normalmente mi trabajo, lo que hago con los deportistas es entrevistarlos individualmente, conocerlos un poco más a fondo y después también mi trabajo, no, a lo mejor te digo, oye Pablo, antes del entrenamiento hablamos durante 45 minutos, una hora y a lo mejor después en el entrenamiento durante 10-15 minutos también te hablo. ¿Vale? Hacemos un trabajo específico si tienes 5 minutos de descanso. Eh, si compartes puesto si eres portero o portera y hay varias porteras o varios porteros descansando, pues entonces se puede hablar, se puede trabajar perfectamente también en la pista. Y bueno, lo que hacemos es básicamente intentar controlar todas esas situaciones que al deportista le impide realizar, le impide rendir de forma óptica, ¿no? De forma óptima, básicamente. Y mi forma de trabajar, que creo que es importante también a la hora de que tanto los entrenadores como los deportistas entiendan un poco mi manera de trabajar, yo me centro sobre todo en la persona. Para mí lo primero y lo principal es la persona y el atleta o el deportista viene en segundo lugar, con lo cual yo no simplemente digo, vale, ¿qué entendemos? Con esto me refiero a qué entendemos por rendimiento deportivo, ¿no? Que es a lo mejor para ti el rendimiento deportivo es marcar 28 goles por partido, no lo sé, me lo estoy inventando, pero a lo mejor para otro pues es realizar el máximo número de asistencias posibles, ¿no? Por ejemplo, un baloncesto o lo que sea. Entonces depende un poco qué entendemos nosotros o qué entiende cada uno por rendimiento deportivo. Entonces para mí lo primero es a nivel personal cómo está ese jugador, ¿no? Si hay algo que le está preocupando, puede ser muchas veces yo veo a jugadoras que a lo mejor están un poco más enfadados durante el entrenamiento o lo que sea, porque o han discutido con sus parejas, han tenido problemas en casa, están trabajando, tienen estrés en el trabajo, lo trasladan a la pista, no les sale nada hoy porque a lo mejor no por que es técnicamente o tácticamente no le está saliendo la cosa, sino porque su cabeza o sus pensamientos están en otras preocupaciones realmente, ¿no? Entonces yo siempre digo es que en un partido, en un entrenamiento, yo como persona me puede afectar de todo. Yo vengo de mi casa y tengo la mochila de casa, vengo del trabajo, tengo la mochila del trabajo y voy al entrenamiento y claro, necesito descansar un poco de todo eso. Entonces, mi filosofía es primero la persona, centrarme en intentar comprender a la persona de forma global, ¿no? En el modelo biopsicosocial, si quieres llamarlo, y después ya nos podemos centrar en cosas más específicas, ¿no? El tema de pisar la línea, se trabaja, se puede trabajar con visualización, con relajación también. El tema de me pongo nervioso durante los 7 metros, todo eso se trabaja, pero primero se hace un trabajo un poco más amplio de lo que es la persona en sí. Eso es, para detectar más de dónde puede venir el problema, ¿no? Antes que irnos solo, a lo mejor el problema no se da, o
solo en el balonmano si se da en su vida diaria y no lo está controlando, ¿no? Exacto, efectivamente, efectivamente. Te iba a preguntar, igual que en entrenamiento controlamos con test de wellness y tal, el sueño o la fatiga, ¿no? Acumulada, ese estrés. ¿Pasas también test de wellness? En plan, Sí, test sí, de calidad del sueño. una de las formas que tenemos nosotros los psicólogos para recabar información de los jugadores es a través de entrevistas, observación, pero después también a través de tests, ¿no? Hay infinidad de tests, tanto de personalidad, higiene del sueño, hábitos alimentarios o alimenticios, temas de hábitos de sueño también. Se pueden hacer todo tipo de test bueno, en la literatura hay de cohesión grupal, cohesión de equipo, mi relación con el entrenador, con mis compañeros de equipo. Hay infinidad de tests que se pueden utilizar. Y podría recomendar aquí a los oyentes y a mí mismo, porque voy a apuntarlo, algún test básico que podamos usar tanto entrenadores que no tengan en sus cuerpos técnicos psicólogos, porque yo espero, sinceramente, que igual que defiendo que el preparado físico tiene que llegar, yo creo que el psicólogo tiene que llegar sí o sí. Cada vez en el fútbol cada vez se ven más trabajos de psicólogos en la élite y creo que es súper importante y me gustaría que dos o tres para que toquen diferentes palos, porque el wellness o sea, preguntas como el sueño y de eso sí yo controlo, pero a lo mejor otro tipo de test que me podías recomendar. Que pudiera recomendar a todo el mundo. A ver. Mira, hay un test bastante fácil de usar y es el tema de la ansiedad competitiva o la ansiedad precompetitiva, que se llama CSAI-2, CSAI-2. Ese es uno de los instrumentos que tenemos para medir la ansiedad precompetitiva. Entonces nos da información de los jugadores sobre cómo afrontan ellos los partidos y si hay algo que tenemos que mejorar. Hay 3 escalas en ese test: ansiedad somática, ansiedad cognitiva y ansiedad fisiológica. Y se hace un porcentaje de los 3 y entonces vemos un poco que si hay que trabajar alguna parte de la ansiedad o toda la ansiedad en general y si se puede mejorar, si se puede prevenir, para ver un poco cómo afrontan nuestros jugadores bueno, el estrés del partido, ¿no? Quizá algo que sí recomiendo, sobre todo a los entrenadores y también a los jugadores que lo implementen, es hacer un feedback del partido, o sea, post partido, ¿vale? Yo lo implemento aquí en Escocia también y lo hice también durante un tiempo en el Clínica Rincón, que es enviar 5 o 10 preguntas a los jugadores después del partido. Si lo puedo hacer en el vestuario después del partido, estupendo. Que yo entiendo que si en la élite tenemos que salir porque el autobús nos está esperando, tenemos que coger el avión, hay que ducharse rápido y tal. Pero al final son 10-15 minutos que se tarda en realizar completar un cuestionario. Es un test informal, es un cuestionario que tenemos nosotros, a mí me gusta hacerlo, para recabar información de qué es lo que ha pasado a cada jugador en el partido. Lo puedo anonimizar, no me hace falta saber que la jugadora o el jugador número 12 que se llama Paco, pues me ha escrito esto, o que el número, si lo quiero saber de forma general, puede ser anónimo perfectamente. Entonces veo, y por ejemplo, una pregunta es: ¿has sentido estrés durante el partido? Tú puedes decir sí, no. Si has sentido estrés, ¿cuáles han sido tus factores estresantes durante el partido? ¿Cuál ha sido tu nivel de activación antes del partido? Del 0 al 10. Y que te contesten 5, 7, 8, 9, 10. Porque muchas veces a lo mejor te dicen, es que no lo sé. ¿Y con eso qué queremos hacer? Queremos que los jugadores sean conscientes de lo que está pasando en el partido, ¿vale? No es simplemente... A mí me gusta que también en los entrenamientos, no venga a entrenar porque tienes que entrenar.
y ya está. Entrenas de 7 a 9, llegas 6:30, te cambias, haces tu estiramiento, y tal como llegas, te vas. Eso realmente, y has lanzado a lo mejor, no sé, has lanzado 50 veces, has corrido, has hecho 10 largos, lo que sea que haya hecho, y te vas a tu casa, como si rutina totalmente, pero al final la conciencia o para qué te ha servido ese entrenamiento. Entonces muchas veces yo le digo a los jugadores, para que este entrenamiento te sirva a ti, más allá del técnico táctico, es entender qué has hecho y por qué lo has hecho y cómo te has sentido tú también durante el Claro. entrenamiento. Yo lo que suelo utilizar es o transmitirles que cada día de entrenamiento piensen y se lleven algo nuevo aprendido. Entonces, así como que dentro de la ignorancia de la psicología, ¿no? Se quedan con algo o son conscientes o jugadoras conscientes de algo que, bueno, pues mira, hoy he tirado en apoyo y me ha salido Mm, bien. O sea, es algo nuevo o un aprendizaje nuevo o un contenido nuevo que he aprendido, ¿no? Entonces, le transmito que al final del entrenamiento, pues si pueden, se queden o piensen en algo que hayan aprendido. Que el día que no hayan aprendido algo, que reflexionen, ¿no? Porque el día que no hayan aprendido algo, que reflexionen. Porque quizá es tiempo que, mm, como dices, han entrado en esa rutina, ¿no? claro, Hace un momento de entrar en una rutina de voy porque normalmente voy y estoy obligado mm, a ir porque soy responsable y me he comprometido con un equipo, pero realmente no sé qué me aporta, ¿no? O qué me está exacto, aportando. Y entonces efectivamente. uso eso para intentar pues que ellos reflexionen bueno, hoy he aprendido esto, si no he aprendido nada, pues quizás me tengo que centrar o concentrar más en el entrenamiento porque seguramente hemos visto cosas nuevas y no me he dado cuenta, ¿no? Sean conscientes de lo que Claro. están haciendo y de todo. Eso, y totalmente. Y aparte también te va a servir porque muchas veces escucho, vaya mierda de entrenamiento he hecho hoy. Y se quedan con lo último o han hecho cosas buenas y se quedan solo con lo último. Exacto. Y tú dices, mira, ha entrenado, no sé, 2 horas, ¿vale? Y tú a lo mejor te has olvidado de lo que has hecho en la primera media hora o en la mitad del entrenamiento o lo que sea. Y a lo mejor, no sé, ha marcado 5 goles de rosca, ha hecho 3 o 4 paradones, no sé. Eh, Sí, ha hecho cosas buenas, pero al final, ¿qué pasa? Es verdad que, ¿qué nos pasa? Que los pensamientos negativos son mucho más fuertes que los positivos. Entonces siempre nos solemos quedar más con los negativos que con los positivos. Es como que eh, no, es que he metido los goles porque es lo que tengo que hacer. Entonces, da igual cómo hayan sido los goles, da igual, es lo que tengo que hacer y punto. Entonces no le das tanto valor a las cosas positivas como el valor que le damos a las cosas negativas, ¿no? Entonces, simplemente sirve para poner un poco en perspectiva. Entonces, sirve sobre todo el tema del feedback propio de los jugadores, es para que sean conscientes ellos mismos de cómo se sienten muchas veces. Muchas veces yo hablo con los jugadores y me dicen, es que estoy nervioso en el partido. O, no sé, tengo ansiedad en el partido. Y digo, vale, muy bien. Descríbeme esa ansiedad o descríbeme ese nerviosismo. Pero no dice, no, es que eh, no sé lo que hago. Digo, bueno, pero eso a mí realmente, entonces, ¿qué pasa? Lo estoy enseñando a que sean más conscientes. ¿Estabas consciente de, tenía algún dolor físico? ¿Cómo te encontrabas eh, internamente? ¿Qué estabas pensando? ¿Te acuerdas? Sí, no. ¿O estabas pensando más en mi entrenador que, no sé, vamos perdiendo y está estresado y está haciendo aspavientos o gestos más, está gesticulando más de la cuenta? ¿Eso te ha afectado, sí o no? ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, mi entrenador me ha aplaudido, lo que sea. Entonces, pues, como para que los deportistas sean más conscientes de su propio cuerpo y de lo que ellos mismos están sintiendo, muchas ¿no? veces, Realmente. muchas veces toda esa ansiedad se crea y me meto, o sea, me incluyo por el entrenador, en plan, gestos del entrenador que crean ansiedad y estrés por que te saquen menos minutos. Al ser el balonmano un deporte en el que juegan 7 personas nada más, Ujú, ujú. en pista, ¿no? Ahora, aunque haya cambios ilimitados, pero al final son 7, ¿no? Y igual que en el fútbol son 11 y hay mucho más de reserva, igual que en todos los equipos, ¿no? Bueno, pero en individuales, claramente.
Y entonces ese estrés, muchas veces nos creamos un estrés y una ansiedad por esos gestos que crea, no tanto el compañero, porque no lo he vivido en mí, por ejemplo, pero sí el entrenador, ¿no? El saber que, joder, ya el entrenador me va a sacar porque yo he hecho esto bien y cuando yo siempre, mi reflexión, ya, es que te hablo de esto porque yo lo vivo en mí, ¿sabes? Claro. Y muchas veces el entrenador se cree o nos creemos que lo está haciendo mal aposta o algo de eso, ¿no? Entonces, yo pienso como un jugador que nunca el jugador va a hacer algo mal aposta, o sea, o que siempre quiere meter el gol, siempre, pero por toma de decisión, de activación, de timing, de control neuromuscular, de aspectos psicológicos y de mil factores que existen, ese balón que tú normalmente tiras abajo al corto, lo tiraste a largo arriba y no entró, o sea, y no entró, dio en el palo o lo que sea, ¿no? O por ponerte un ejemplo, o esa pinta que siempre te sale, probaste otra por lo que sea y no. Entonces, esto te crea una ansiedad y un estrés y muchas veces todo esto psicológico limita mucho el desarrollo tanto condicional como táctico de los jugadores, porque no hacen algo por, y al final lo que estás reduciendo es tus habilidades y cualidades en el deporte, ¿no? Estás reduciendo, pues bueno, no hago la finta de brazo porque normalmente no me sale, pero es que hay que practicarla y esos son bloqueos o inhibiciones psicológicas que a mí me pasan, ¿vale? Y que incluso por lesiones pasan, porque, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que a mí se me lució el año pasado el hombro, perdón, y este año me ha costado muchísimo, incluso no lo he logrado y hace finta de brazo, porque yo tengo un recuerdo y una creencia de que me puede pasar algo malo, ¿no? Entonces, claro, al final yo trabajo mucho eso conmigo, intento trabajarlo para que enfocar las cosas e intentar las cosas, porque si no al final, si tú empiezas a ponerte cribas y empiezas a ponerte rangos o intervalos de hasta aquí voy y hasta aquí no voy porque me estoy limitando, al final lo que hace es reducir tu rendimiento, no tener la opción de jugar en un alto nivel o en un nivel mayor del que estás porque te limitas y a lo mejor tienes las cualidades perfectas, físicamente eres un máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso digo que es tan importante el control de la mente o de esas emociones, ¿no? Podemos llamar. Efectivamente. Sí, yo creo que todo, sí, totalmente. Al final, en un partido, a los deportistas, evidentemente nos afecta de todo, desde la grada hasta incluso, a lo mejor te puedo decir, hay casos desde el color de la portería o de la pista o desde el tipo de suelo, todo esto son variables que nos afectan. Que nos afectan. Entonces, también el entrenador, creo que en su rol de director de equipo, ¿no? O director de orquesta, por llamarlo de alguna forma, tiene que ser muy consciente de sus gestos, de su comunicación no verbal, ¿vale? Al final, creo que casi todo el mundo lo sabe, casi el 90% de la comunicación se produce de forma no verbal. Gestos, miradas, tu lenguaje corporal, todo. Entonces, también entiendo, me pongo en la piel del entrenador, tú tienes un plan, a lo mejor tus jugadores, por lo que sea, ese plan que ya tienes no está funcionando, por el motivo que sea, te estresas. Es lógico y es normal. Te estresas, las pulsaciones van en aumento y gesticulas. Es completamente entendible que gesticules. Lo que pasa es que tienes que ser consciente también de decir... Expresas, ¿no? Es que estamos expresando, somos muy expresivos. O sea, efectivamente. La cara, es el reflejo de la... sí. Pero que me refiero a que esa expresión es determinante muchas veces porque el gestos con el brazo, todo lo que expresamos, hay gente que expresa más, otros que expresan menos, pero al conocer a tu entrenador, y estamos hablando de entrenador porque creo que es algo que, vamos, recuerdo de jugadores que he tenido y que veo, ¿no? Que rápidamente piden perdón por cualquier de eso, a mí me ha pasado incluso a compañeros y tal, porque como que nos sentimos más, con mucho más carga, muchas veces con mucha carga de responsabilidad, ¿no? Y entonces nos obligamos a pedir perdón, que a mí
no me parece algo malo, pero que quizás sí intervenga en la psicología, ¿no? O en el rendimiento. Sí, sí, al final, ¿qué pasa? Yo soy jugador y a lo mejor si incluso si soy joven todavía más, yo me fijo en el entrenador, ¿no? Y si veo que el entrenador está enfadado o se está enfadando o lo que sea, o está con una cara hasta el suelo, al final yo me voy a contagiar de esa cara, ¿no? De ese gesto, de esa gesticulación que tiene el entrenador. Al final, de una forma u otra, yo me contagio. Entonces, ¿qué pasa? Al final, si yo estaba contento y feliz y lo que sea, y te estoy hablando sobre todo en categorías inferiores, yo veo el gesto de mi entrenador y al final a mí también me contagio emocionalmente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces el al final es entrenador, una situación tóxica para mí, ¿no? Y me contagia. claro, el entrenador, yo entiendo, cada uno somos personas y volvemos a lo mismo. He dicho antes, el deportista tiene sus diferentes mochilas y el entrenador también, por supuesto. Totalmente, Por totalmente. supuesto. Entonces, muchas veces, pues, a lo mejor el entrenador está planeando la liga o la temporada que viene y está con los fichajes o está con lo que sea y a lo mejor está intentando cerrar a un jugador, a alguna jugadora y no le está saliendo, lo que sea. No sé, pongo este ejemplo porque a lo mejor suele pasar. A lo mejor se lleva ese estrés al entrenamiento también, entonces contagia Claro. también un poco al resto sin quererlo. O sea, no es algo que él esté buscando o que el entrenador o la entrenadora esté buscando de forma consciente, ¿no? Entonces, pero tienen que ser, tienen que ser conscientes otra vez de, de sus gestos, ¿no? Y de controlar y decir, vale, yo entiendo, puedo gesticular más o menos, pero a lo mejor a ese tipo de jugadora, a ese tipo de jugadora, no le viene bien que yo gesticule tanto. Es eso también, porque como es individual, hay jugadores que tienen una autoconfianza espectacular y que se van a jugar 12 seguidas, aunque fallen 6 porque tienen eso que a otros les falta. Muchas veces no hay un término medio. Existen los jugadores de término medio, existen los jugadores en los extremos, ¿no? Y yo me lo critico a mí, ¿eh? Soy muy expresivo por donde vengo y por donde soy muy expresivo con la cara y con los gestos y muchas veces yo mismo me digo, Pablo, tienes que ser diferente porque también entreno a chicas en una edad complicada, ¿no? Porque hormonalmente están cambiando. Bueno, tú lo sabrás más que nadie, ¿no? Esa edad de la pubertad y del cambio de la adolescencia es espectacular. O sea, es un flujo de una montaña rusa en cuanto a la personalidad y en cuanto a las emociones, ¿no? Y que todo el mundo tenemos nuestras cosas y que todo el mundo muchas veces nos llevamos del trabajo el estrés o los problemas a estos sitios que se supone que vamos por hobby, entre comillas, ¿no? Porque hay Exacto. mucha gente que es su trabajo, pero en mi caso y en muchos casos que nos estarán escuchando, pues es un hobby. Salen de su trabajo y van a echar unas horas porque es algo que les gusta enseñar el balonmano, ¿no? Y yo creo que es algo que es complicado, es complicado. Sí, sí. Además, siempre digo, no creo que sea fácil ser entrenador, ni mucho menos. Creo que nunca lo voy a pensar. Hay muchas cosas y que tener en cuenta. Muchas veces no somos conscientes, igual que los jugadores tampoco son conscientes de ciertas cosas. Pero bueno, al final como entrenadores creo que tenemos un papel un poco más De ¿no? responsabilidad. De responsabilidad, efectivamente, bueno, al final somos nosotros los que transmitimos a los jugadores y a las jugadoras, ¿no? Entonces tenemos que saber transmitir de forma correcta con los jugadores y las jugadoras que tenemos. Evidentemente no es lo mismo comunicar algo a un atleta de élite que a alguien de 16 años, efectivamente, o de 13 o de 14, totalmente. Entonces, pero bueno, tienes que conocer a tus jugadores, intentar tener una relación con ellos que te permita saber qué puedo decir y gesticular en los momentos que lo requieran. Eso es. Hay muchas veces que hay entrenadores que no sirven, entre comillas, para tratar a gente de cierta edad, ¿no? Porque su información o como dicen las cosas no son aptas para, ¿no? Puede ser también muchas veces, o que tenga que aprender o que se tengan que dar cuenta de que tienen que aprender a que a una persona de una edad no se le puede hablar de otra, o incluso de la misma edad, que todo el mundo no es igual, que no todo el mundo es Exacto. papa con carne, ¿no? A ver,
que yo tengo jugadoras que a mí me dicen, Pablo, a mí me gusta que me chille y que tal, no sé qué, no sé cuánto, y otras que yo, por ejemplo, en mi edad, a mí no me gustaba que me chillaran. O sea, porque no lo veo así, porque creo y yo en mi ideología no me gusta ni chillar ni levantar la voz mucho como para explicar cosas, porque creo que anula la atención a lo que realmente tenemos que, ¿no? Y entramos más en, joder, me ha chillado tal, de esta forma, no todo el mundo se lo toma igual. O sea, pero que yo tengo mucho que aprender de eso, ¿eh? Soy el primer autocrítico que tengo que aprender, que intento mejorarlo cada año Claro, y cada entrenamiento, claro. pero que es complicado, ¿no? Sí, 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 Si no, te no, parece, vamos totalmente. a la siguiente Dime, dime. pregunta, porque si no podemos... Sí, efectivamente. Si te Sí. parece, vamos a la siguiente pregunta, que va más o menos al hilo, ¿no? Pero me gustaría más concretamente cómo trabajas o nociones básicas o tips para entrenadores que nos escuchan, ¿no? Que claramente no van a ser la psicología que tú impartes, ¿no? Pero bueno, que le puedan ayudar a cómo controlar el estrés competitivo, ¿no? Ese estrés competitivo que muchos, como yo creo que el ejemplo más claro es no entrenan, no juegan como entrenan. O sea, en el fin de semana no juegan como entrenan. Y cómo algunos tips, así de manera concreta. Vale, sí. ¿Qué pasa? Al final, normalmente el estrés, como definición, surge como el estrés es una respuesta ante una situación que, en la que nosotros creemos que no tenemos o no disponemos de los recursos necesarios para afrontar esa situación, ¿no? En concreto. Eso es, Bueno, soy muy técnico en eso, pero al final el estrés es eso, ¿no? Es que parece que no tenemos los recursos para enfrentarnos a una situación en concreto. Y muchas veces nos olvidamos de que, por ejemplo, en los partidos, parece como que se nos olvida algo, ¿no? Se nos olvida el lanzar al largo o lanzar al corto, lo que sea. Vale. ¿Qué pasa? No sé, yo como entrenador, ¿vale? ¿Cuántos días tengo para plantear el partido siguiente? Son 3, 4, es un día, es 2 días. Cada uno tendrá los días de entrenamiento diferentes. Y también es muy importante cómo en los entrenamientos, para evitar ese estrés, sobre todo es crear situaciones reales de competición en los entrenamientos. Eso quizá es el mejor tip pero es o el complicado. mejor... Es complicado, por supuesto. Es complicado porque ¿qué pasa? En balonmano, No pierdes o ganas puntos. O sea, al final te vas a entrenar y te vas a ir a tu casa a dormir. claro, pero a lo mejor el entrenador sí que podría decir, vale, el equipo que pierda, ¿qué pasa? Normalmente en un entrenamiento, incluso Sí, sí, no sí, el correcto. equipo que pierda, en un entrenamiento, contraataques, ¿vale? Contraataque. Y a lo mejor la gente dice, ahora tengo que correr y solo voy a hacer contraataque y es correr nada más. Y me olvido de lanzar y a lo mejor fallo. No lo sé, ¿eh? Me estoy inventando. Estoy haciendo contraataque, puede ser una situación real de partido, totalmente. En el balonmano hay los contraataques, suele haber varios por partido. Si yo fallo en un entrenamiento, ese contraataque, ¿qué pasa? Realmente no pasa nada, porque es un entrenamiento, no pasa nada. Si yo fallo un contraataque en un partido, puede ser que me cueste la victoria. No lo Pues, sé, si vas empate, quedan 5, 10 segundos, recuperaré la pelota, mi extremo sale a correr, le lanzo la bola y lo falla, pues evidentemente ahí la consecuencia es mucho más importante que quizás la del fallo en el entrenamiento. Entonces a lo mejor el entrenador lo que tiene que hacer es poner consecuencias en los entrenamientos. Vale, si he perdido el balón, estoy entrenando y lanzo hago un fallo de un pase a distancia de 1 metro y lo fallo, hostia, es un fallo, sobre todo a niveles altos, que aunque estoy en entrenamiento, se me va la bola y no soy capaz de hacer un pase a 2 metros de distancia sin oposición y nada, pues ahí a lo mejor la consecuencia incluso tiene que ser hasta mayor que a lo mejor en un 6 contra 6 fallar un lanzamiento. Porque ahí tienes la defensa y ahí tienes la portera. Vale, ok. vale. ¿Vale? Entonces depende mucho del tipo de fallo que sea.
creo yo, y eso es lo importante. No todos los fallos valen lo mismo, no lo mismo. Volvemos a lo mismo, no lo mismo. Fallar un pase a mi compañera o a mi compañero, yo soy el central y voy a pasar a mi lateral que está a medio metro y fallo el pase. Le lanzo una piedra. Bueno, pues eso evidentemente, ese fallo a lo mejor se puede castigar de una forma más severa que a lo mejor otra vez volviendo a lo mismo, un lanzamiento con oposición, con la portera o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, al final en los partidos mis pulsaciones están muy altas, ¿no? Están muy arriba. Y eso me genera ciertos cambios fisiológicos. Digamos, y los preparadores físicos lo sabrán mucho mejor que yo. No voy a entrar en ese tema. Pero evidentemente mis pulsaciones están más arriba en un partido que en un entrenamiento. Entonces es lo mismo ese lanzamiento. Realmente el lanzamiento de extremo que yo lanzo en un entrenamiento es exactamente lo mismo que mi lanzamiento de extremo en un partido. Pues evidentemente no, porque tienes público, tienes marcador, tienes entrenadores, tienes árbitros, tienes todo, ¿no? Y tienes un compañero que espera afuera también. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que aquí la clave es el entrenador, cómo puedo adaptar mis ejercicios lo más reales posible a una situación de partido. Que una situación de partido puede ser un 2 contra 2 perfectamente. Tú tienes una jugada, la jugada X, que es 2 contra 2. Tus dos jugadores contra otros dos jugadores. Y tú eso lo puedes hacer perfectamente en un entrenamiento, que no tiene por qué ser un 6 contra 6. Totalmente. ¿No? Depende. Yo ahí, lo poco que sé del balonmano, evidentemente nunca me voy a meter en técnico-táctico, por supuesto, pero le puedo decir, pero mira, si tus jugadores necesitan entrenar situaciones reales de partido, vale, ¿qué situaciones son? Y ya le digo, pues invéntate un ejercicio de un 2 contra 2, o en superioridad, o en inferioridad, en lo que sea. Y si puedes, métele un marcador y que las jugadoras lo vean, o los jugadores lo vean. Mete un árbitro. Sí, muchas veces el pasivo, que trabajamos el pasivo y le contamos los pases, que eso es una situación de estrés realmente. O yo utilizo también, bueno, vamos empate, última bola. Normalmente siempre hay como una carga después de trabajo, entre comillas, físico, ¿no? Como, entre comillas, castigo, que no hay que verlo como un castigo, sino como algo competitivo, algo que te crea una competición, algo que te crea una motivación. Muchas veces se pone esas cosas y los jugadores lo ven como algo, guau, me está castigando con físico porque no hago esto. No, a lo mejor hay que darle la vuelta, hay que darle una vuelta de engranaje. Pero, claro. Y, por ejemplo, te digo una cosa, a lo mejor el castigo no tiene que ser físico, sino que a lo mejor es, pues mira, el equipo que ha perdido, el mañana me tiene que traer, yo qué sé, me tiene que traer una tarta. Sí, bueno, ya entiendo. O lo que sea. O recoge material. O recoge material. Que no es físico, pero bueno, parece también, entre comillas, un castigo, ¿no? Claro, que hay una consecuencia, digamos, por una acción que a lo mejor, bueno, pues te crea cierto estrés o cierta ansiedad, ¿no? En ese sentido. Claro. Porque al final, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, yo lo digo esto mucho. Mira, espérate, un momentito. Sí. Se va a complicar si pronto la hora. Hoy no me va a pasar que se corte, ¿vale? Entonces, vamos a responder rápidamente a las preguntas que hay porque se van a perder, ¿vale? Obviamente, vale. Y ahora en el siguiente directo, cuando volvamos a conectar, que aviso que vamos a volver a conectar, cuentas esos tips, porque al final nos hemos ido por las ramas y estabas contando los tips y quiero, porque tengo dos preguntas más. Y, vale, estupendo. A ver, rápidamente, hay muchas. ¿Cómo identificar el liderazgo dentro del equipo? Aquí en USA los identifican en el middle school y el high school. Lo trabajan e incentivan. Rubén ha hecho muchas preguntas, porque lo he visto yo. Más o menos, porque hay muchas. Sí, vale. Sí, el tema del líder. Es verdad que muchas veces en los equipos, sobre todo lo que he visto, se escoge a un líder, se escoge el capitán, capitana, y ya está. Y ya dice, vale, él o ella es la capitana y se acabó. Y no, es verdad que no le fomentan tanto como quizás la cultura estadounidense, que hay que tener en cuenta también el tema cultural. Aquí no nos centramos tanto en formar al líder, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco que en Estados Unidos es bastante importante y aquí es más el que tenga el carácter o el que sea más caracterial y tal,
es o la que es él o la más veterana del equipo o el más veterano del equipo es el capitán, simplemente por ser el más veterano. Entonces, vale, pero ¿qué liderazgo tiene? ¿Qué cualidades de líder tiene realmente? ¿Se trabaja? Sí, no. Y es algo que los psicólogos podemos trabajar con el capitán o la capitana. En este caso, ayudarle a ser un mejor líder, igual que nosotros ayudamos a un entrenador. ¿Vale? Perfecto. Suso afirma que eres uno de los mejores profesionales con el que ha tenido la suerte de trabajar y que te mando un abrazo. Muchas gracias. Estos deben estar presentes en las tareas que desarrolla el entrenador de su sesión. Da igual manera los valores del deporte, muy interesante. Bueno, no sé si es que la has ido leyendo, pero yo te lo leo rápido. ¿Cómo trabajas con la psicología la desmotivación en un equipo producida por la poca cultura de la que tiene el país en el balonmano? O sea, como entiendo la desmotivación que tiene el equipo porque sabe que no va a llegar a alto nivel, ¿no? Puede ser, no sé, entiendo. Entiendo que sí, entiendo igual que tú. Ahí se trabaja sobre todo a nivel individual, diría yo. Establecimiento de objetivos, es muy importante ahí el establecimiento de objetivos a nivel A corto individual. plazo. A corto plazo, a corto, medio plazo, y a lo mejor siempre se puede ayudar a ese jugador o a esa jugadora a decir, vale, tú realmente quieres vivir de esto, estás dispuesto a vivir de esto, estupendo. Pues tienes que estar aquí hasta los 16 años, 17 y después te tienes que ir fuera. ¿Vale? Claro. Entonces, a lo mejor a una edad temprana se le puede motivar a esos niveles también, pero sobre todo el establecimiento de objetivos. Y realmente decir, vale, hay que ser realistas también. Y decir, no sé, si estoy en una isla del Pacífico donde somos 20 personas, bueno, pues a lo mejor el balonmano tiene que ser lúdico y no competitivo. Se va a cortar, así Vale, que vale, vale, vale. mira, apunta, quédate con cómo abordar de manera práctica la falta de confianza para explotar su potencial en un senior, supongo que en un senior, y muy frecuente el jugador diga que no sabe qué está haciendo y que observen solo lo negativo. Qué frase tan común, no puedo. Acortar, a ver qué más. ¿Coincidís que muchas veces la mente supera la técnica y la táctica como en otros aspectos de la vida? Correcto, totalmente. Para mí, fundamental. Yo creo que Seba lo ha explicado bastante claro. Manejo de grupo, conocimiento, estudio, experiencias de cómo tratar y conducir las diferencias, individualidades y personalidades de un grupo. Es que muchas veces afirman cosas y parecen Sí, preguntas sí. y yo lo veo, ¿no? José, oyéndote, se me ocurre, ¿puede ser la gestión del ego del jugador una vía para... Me ha pillado, me ha pillado. José, gran pregunta, me ha gustado esa pregunta. Y las demás, pues, si podéis repetirlas, no sé si había muchas más. He visto que estaba Jenny ahí. Ha comentado Jenny, ha comentado... Pues contigo me voy a enrollar más. Juan Miguel. Madre mía. Chacho, menos mal que no vivimos cerca, ¿eh? Si no... Peor que mi novia. Si lo tuviera. Me está pareciendo brutal esta entrevista. Me está pareciendo súper necesaria. Pocos oyentes veo para lo súper necesaria que es. Y no le damos valor, no le damos valor. Pues espero que no te escuchen, Juanmi. Espero que no te escuchen. A ver si se va a meter con un Instagram que tú no sepas y está aquí metida también. Está comentando que es súper importante y que me está pareciendo súper interesante la entrevista y que creo que pocos oyentes hay para lo importante y lo que creo que... ¿Vale? No, o sea, no estoy criticando nada, pero que es súper interesante, que me está pareciendo súper interesante y, espero, y lo voy a recalcar en las historias para que la gente vaya a YouTube y la escuche, ¿vale? Porque yo creo que es súper básico y que es un componente brutal. Respondemos a la pregunta de
respondemos a la pregunta de José, que no sé si está o la puedes repetir. Bueno, más o menos te acuerdas de eso, el ego, el control del ego con la aceptación del entrenador, ¿no? Más o menos era por ahí. Sí, la aceptación del ego, ¿cómo es? La aceptación del ego No, no por el fallo o no, ¿no? En cuanto sí, al ego, ¿no? Que y la minimización del error, ¿no? En el ego. eso. Sí, mira, al final es que no hay para ser breve, no hay una respuesta corta, para bien o para mal, para esa respuesta, ¿no? Entonces, el ego juega un papel fundamental. Muchas veces si tienes 14, 15, 16, 18 jugadores, 22 jugadores o jugadoras en un grupo, evidentemente la gestión del ego se convierte en algo súper importante. Y eso quizás es una de las cualidades que tienen que tener los entrenadores, saber controlar gestionar ese ego, ¿no? Entonces, es que podría seguir hablando mucho de esto, hay muchas teorías, pero bueno, sí, el ego es un factor bastante importante a la hora de establecer relaciones, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí creo que lo importante sobre todo es intentar construir buenas relaciones, tanto el entrenador como los jugadores, las jugadoras, entre ellos y entre el cuerpo técnico. Al final, el deporte se basa en relaciones y una relación entrenador-jugador es fundamental. Eso es. Y Y sí, dime. perdona que te corte. Yo creo que al final los jugadores tienen que tener en